Bien, vamos a dar paso a la siguiente conferencia plenaria por Alfred Hermida. Y voy a darle paso yo al profesor José Álvarez Marcos, profesor titular de la Universidad de Sevilla, además exdirector de comunicación de la Universidad de Sevilla y experto en temas de tecnología, con amplio currículum, no solo en temas de investigación, sino también en el mundo profesional. Ha liderado varios proyectos y entre ellos uno de los proyectos que podríamos resaltar fue en la Expo 92, que estuvo a cargo de varias acciones comunicativas en aquel entonces. Pues y yo, sin más dilación, le doy el uso de la palabra al profesor José Álvarez Marcos para que realice la presentación y modere la sesión. Muchas gracias a ambos por estar en este encuentro de referencia nacional e internacional, y es una cita sin duda alguna para el periodismo. Muchas gracias, presidenta. Vaya por delante mi felicitación por la organización del Congreso, por cómo se está desarrollando hasta ahora. Muy buenas tardes a todos y un cordial saludo desde Sevilla. No quisiera, estimados amigos y amigas, cometer la torpeza de presentar al profesor Alfred Hermida al modo convencional, con la mera lectura de un currículo tan impresionante como accesible desde cualquier buscador. Si alguien necesita de presentación en esta tribuna, bastante prestigiosa, posiblemente sea yo. Tampoco deseo caer en la tentación de conferenciar al conferenciante, de anticipar alguna de sus reflexiones o de desilvanar su hilo argumental pisándole ideas. Permítanme, por lo tanto, que a modo de telonero caliente motores y predisponga al auditorio a seguir con entusiasmo la excelente y magnífica conferencia del doctor Hermida sobre expectativas y engaños de la innovación en periodismo. La mayoría de los que compartimos o hemos compartido el ejercicio del periodismo con la docencia y la investigación, pensamos que la auténtica ciencia nace de la experiencia. La universidad se proyecta siempre hacia el futuro generando nuevos conocimientos y se vale fundamentalmente de su propia experiencia. Decía el profesor de Santes, padre del derecho a la información español, que el buen docente no es solo el que enseña conocimiento y entrena habilidades, sino el que además es capaz de transmitir experiencias. Para nosotros, para los organizadores de este 27º Congreso de la Sociedad Española de Periodística, es un lujo y un orgullo tener a una persona como Alfred Hermida entre nosotros. Un profesor avalado, además de por su sólida formación intelectual y por sus investigaciones de referencia internacional, por décadas de ejercicio del periodismo. Experiencias profesionales que traspasa a sus estudiantes de la Escuela de Periodismo, Escritura y Medio de la Universidad de la Columbia Británica, de la UBC. Una escuela con sede en Vancouver, de la que fue su director desde junio de 2015 hasta diciembre de 2020. La Universidad de la Columbia Británica o de la British Columbia o la UBC o la UBC, como queramos decir, es un centro que figura desde hace años entre las 20 mejores universidades públicas del mundo. Un pequeño paréntesis, es una universidad pública, igual que la Universidad de Sevilla, y viene a tener un tamaño de estudiantes muy parecido a la Universidad de Sevilla. En el ranking de Shanghái de 2020 ocupa el puesto 38 mundial. Bastaría con visitar el perfil del profesor Hermida en Google Scholar, en Google Académico, para calibrar el impacto de sus publicaciones sobre innovación en periodismo, transformación digital, convergencia, nuevos medios. Registra más de 8.350 citas, con una media anual superior a 1.000. Solo tu trabajo, Twitter in the News, The Immanence of Ambient Journalism, tuiteando las noticias, cuenta con cerca de 1.500 citas. El doctor Alfred Hermida es británico-canadiense, con raíces familiares en Gibraltar, donde nació y vivió hasta ir a la universidad en Reino Unido. Habla, como podréis comprobar, un excelente español. Trabajó en la BBC durante 16 años
y fue uno de los fundadores en 1997 del sitio web BBC News. De esos 16 años, 4 los pasó como corresponsal en Oriente Medio y fue precisamente uno de los precursores de los podcasts de radio. Durante los 4 años que estuvo como editor de noticias diarias, el sitio ganó el BAFTA, premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, al mejor sitio web de noticias del Reino Unido. Y lo hizo durante 4 años seguidos. En 2017 cofundó y lanzó The Conversation Canada con su colega de periodismo de la BBC, Mary Lynn Young, reuniendo a académicos y periodistas experimentados. Os recomiendo que entréis en este espacio web. Se trata de un medio independiente y abierto, es decir, gratuito, donde confluyen el rigor académico y el buen periodismo. Entre sus objetivos figura la recuperación de la confianza en el periodismo. Ha colaborado en cabeceras tan prestigiosas como el diario canadiense The Globe and Mail, el periódico norteamericano The Wall Street Journal, los británicos Times y The Guardian, y también en la NPR, la radio pública estadounidense. Tiene numerosos premios, sería prolijo enumerarlos todos, pero entre ellos el de mejor experto en periodismo digital de Canadá. Son numerosas sus publicaciones, sus libros, pero permítanme que le cite 4, y me he permitido también traducirlo al español: Periodismo de datos y regeneración de noticias, el Manual 6 de periodismo digital, Cuéntaselo a todos, por qué compartimos y por qué es importante que lo hagamos, Periodismo participativo, protegiendo las puertas abiertas en los periódicos en línea, y su trabajo más reciente, de este año, acaba de publicarse, es el capítulo Innovación periodística en tiempos de supervivencia, firmado junto a su colega de la UBC, Mary Lynn, en un libro titulado Reconsideración de la innovación en los medios de comunicación. Perdón. En ese trabajo argumenta que existe una gran necesidad de cuestionar qué es la innovación y a quién sirve. Imagino que su conferencia de hoy nos desvelará ese tipo de cuestiones que se plantea en ese capítulo del libro. Y permítanme, como para finalizar esta presentación, unas pequeñas pinceladas propias sobre el objetivo que nos convoca en este congreso, que no es otro que la transformación digital del periodismo. Decía Nicolás Negroponte hace 25 años que ser digital es poder crecer. Hoy, 25 años después, ser digital es poder sobrevivir, es existir, tener la capacidad de existencia. Hemos visto a lo largo del día de hoy que es un error entender que la transformación digital significa solo el uso de tecnologías de vanguardia. Hace falta cultura, hace falta orientar esa innovación, esa transformación hacia las personas y, sobre todo, estrategia. Suelo contarle a mis alumnos una reflexión que hizo el presidente de Telefónica España, José María Álvarez Payete, hace un par de años, sobre la profunda transformación del negocio telefónico. Y lo traslado al mundo de la prensa. Lo que vivimos, señalaba este directivo, es una auténtica revolución. Abro comillas. Nosotros nacimos hace 94, sería 96 años, para producir minutos de voz. Y la gente ya no quiere pagar por la voz. O sea, nuestro producto se muere. La gente no se da cuenta de la transformación que tenemos que hacer. Pero nuestro producto, lo hemos visto en la mesa redonda anterior, en la que han participado Javier Martínez, Noemí Ramírez y Rosa Amín, nuestro producto es contar historias y además hacerlo con calidad y veracidad. Ese producto no puede ni debe morir. Pepe Cerezo nos habló esta mañana de nuevos modelos de negocio, pero ¿cómo monetizar el auténtico objetivo de los medios, que no es otro de la información? ¿Cómo debemos innovar? ¿Cómo hacerlo además en un escenario completamente digital? El informe digital 2021 de We Are Social y Hootsuite señala solo en España, que el 91% de los ciudadanos españoles consultan Internet y que el 80% tiene conexión, usa las redes sociales. ¿Cómo hacerlo? Creo que nos lo puede decir, nos puede dar unas pistas muy claras el profesor Hermida, al que le cedo amablemente la palabra.
Alfred, cuando gustes. Muchas gracias, José, y muchas gracias a la presidenta por la invitación de ser uno de los ponentes en este congreso. Es verdaderamente un honor participar y poder discutir todos estos temas que están los desafíos que tenemos todos que trabajamos en el periodismo digital, que tenemos las investigaciones en el periodismo digital. Entonces, estoy agradecido a la Sociedad Española de Periodística y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla por esta oportunidad. Como ven ustedes, le hablo desde Vancouver, desde mi casa aquí, y me gustaría mucho estar con todos ustedes en persona en Sevilla, pero a causa de la pandemia estamos aquí. Ahora, como dijo José, soy bilingüe en inglés y español, pero no estoy acostumbrado a dar charlas como estas en español, pero voy a ver qué tal va. Y tengo mi presentación, voy a comenzar con eso. Entonces, con que en esta charla voy a discutir el tema que tenemos en este congreso de la innovación en el periodismo. Pero para mí la innovación ha sido una oportunidad, pero también un engaño. Y voy a darle algunas ideas para evitar el engaño y, sin embargo, pensar cómo podemos aprovechar a las efectivas de la innovación. Ahora, actualmente estoy llevando a cabo un proyecto de investigación de 6 años, que el tema es la innovación en el periodística, con profesores y periodistas en Canadá, en Europa y en Australia. Se llama The Global Journalism Innovation Lab. Tenemos una subvención del gobierno federal de 2.5 millones de dólares canadienses y uno de nuestros socios principal de medios es The Conversation, la conversación. Que como José dijo, fue algo que con mi colega Marilyn Young lanzamos en Canadá en 2015, pero empezó en Australia en 2011 y también existe en España. La conversación España existe ya en 9 países. Y para esta charla voy a discutir un poco las ideas que tenemos en este capítulo que José habló antes con mi colega de la Universidad de Columbia Británica, Marilyn Young. Y en el libro se fue publicado el mes pasado, editado por 2 profesoras de España, María Luengo y Susana Herrera Damas. Entonces, quiero pensar en cómo pensamos en la innovación en el contexto de las crisis económicas y también de las tecnologías de vanguardia. Entonces, por un lado, mucha de la discusión de la innovación periodística se ha producido en este contexto de crisis económicas. Y esto lo sabemos todo. La pérdida de publicidad, los cierres de periódicos, la pérdida de empleo. Eso lo conocemos. Y también, al mismo tiempo, hemos tenido la innovación que está muy asociada a los desarrollos tecnológicos y a la tecnológica de vanguardia, como tenemos la transformación digital del periodismo, las redes sociales, el vídeo en vivo, la inteligencia artificial y mucho más. Y obviamente la innovación ha contribuido al cambio y desarrollo del periodismo. Eso podemos decir sin disputarlo. Pero podemos también decir que la innovación como solución impulsada por la tecnología no ha logrado salvar el periodismo. Y para mí, después de más de 20 años de periodismo digital, yo pienso ya que la innovación nos ha engañado un poco. Nos hace pensar que es la solución a los desafíos del periodismo, es la solución a la crisis económica. Pero el problema entonces es cómo pensamos en el problema. Si por ejemplo pensamos que el problema es una crisis económica, todas nuestras soluciones van a ser a ese problema. Pero la crisis económica en la prensa, en el colapso de los modelos de negocios, empezó
mucho antes del Internet. Esos son los datos de los Estados Unidos, de la prensa allí, y se puede ver que la publicidad y la circulación ya empezó a caer desde los años 50 a causa de la radio y especialmente de la televisión, de los noticieros en la televisión. Entonces, esta crisis económica no es algo a causa del Internet, no es causa de Facebook o de Google. Esa es una cosa que ya está pasando por más de 50 años. Y claro, cuando tenemos cosas como la crisis financiera de 2008 o ahora con COVID-19, el problema es mucho peor. Mira, en España fui a ver unos cuantos datos y me dio cuenta que la circulación de los periódicos se redujo de 4 millones de ejemplares diarios en 2006 a 2.1 10 años más tarde, porque casi cayó en la mitad entre 2006 y 2016. Entonces, en este contexto de la crisis económica, la innovación periodística se ha convertido como el antídoto, la tecnología como solución. Y esta idea de la tecnología como solución nos ha seducido. Entonces, lo que vemos en más que 20 años de periodismo digital es un pivote sin fin, cuando todas las redacciones siguen buscando la solución en la tecnología de la vanguardia. Y entonces vemos varias olas de innovación, como los blogs, las redes sociales, el vídeo y mucho más. Mira, ¿recuerdan ustedes la época cuando los blogs eran algo muy nuevo? No, esto ahora más de hace 10 años. Pero desde el principio los blogs fueron vistos como una amenaza por los periodistas. Entonces, la respuesta fue, de repente, casi todos los periódicos lanzaron blogs. En el tiempo, hace 10 años, hablando con uno de los periodistas ingleses, él me dijo que en su periódico inglés, el periódico dio un blog a cualquier periodista que quería uno. Con que si alguien pedía un blog, toma, blog para ti, blog para ti, blog para ti, todo el mundo blogs. Sin pensar, bueno, ¿para qué tenemos todos estos blogs? Sí, hay buenas razones para usar los blogs en el periodismo, pero tenemos que tener una buena razón. No hacerlo porque tenemos miedo que alguien lo va a hacer si nosotros no lo hacemos, o solamente porque es algo nuevo y pensamos, oh, lo nuevo lo tenemos que hacer. Si no, la gente va a pensar que somos anticuados. Y vemos lo mismo con las redes sociales. Por ejemplo, con la creación de Twitter, se animó a todos los periodistas de estar en Twitter. A pesar que, al tiempo, una pequeña parte del público en general usaba Twitter. Ahora, no estoy diciendo que Twitter no es importante, sino la pregunta clave es, ¿por qué utilizar Twitter o cualquier de las otras redes sociales? Con que esta idea que todos los periodistas tienen que estar en Twitter, todo el mundo tiene que hacer esto, bueno, no. Algunos lo tienen que hacer, pero por una buena razón. Y más recientemente, ¿se acuerdan ustedes del pivote al vídeo alrededor de 2015? Y esto fue después de la decisión de Facebook, que dijo en 2015, vídeo es la cosa más importante. Y lo que pasó especialmente en los Estados Unidos fueron que muchos de los periódicos ya cambiaron recursos del periodismo escrito al vídeo, porque Facebook les dijo, mira, hace vídeo, te prometo muchos dólares de publicidad. Pero fue un engaño. No salió como Facebook dijo. Y Facebook decidió 2 años más tarde, vídeo, nada, ya no es tan importante. Y las redacciones ya no vieron mucho dinero de esto. No, los dólares de publicidad es que ya no existían. Y claro, lo que pasó entonces que las redacciones comenzaron a alejarse del vídeo y volver al periodismo escrito. Y el problema de este pivote al vídeo es que no fue una estrategia bien considerada. Nació de desesperación, de esta crisis económica. Y entonces cuando miramos
a esta historia de la innovación periodística durante este siglo, lo que vemos es decisiones impulsadas por una esperanza y una exageración que es la solución. Y la profesora Lucy Kuhn de la Universidad de Oxford lo pone muy bien, que la evolución constante y acelerada de las plataformas tecnológicas, los productos y los servicios ha significado que para muchos la estrategia a largo plazo ha sido secuestrada por proyectos de innovación a corto plazo. La innovación nos ha engañado pensando que es una solución a corto plazo. Para poder mover del corto plazo a pensar ya qué tenemos que hacer, tenemos que empezar para comprender qué es la amenaza al periodismo, redefinir cómo pensamos en la crisis y pensar que la crisis en el periodismo es mucho más que una crisis económica. Y esto es aún mucho más importante ahora, dado el impacto de la pandemia mundial del COVID-19. En Canadá, lo que ha pasado es que más de 50 medios de comunicación fueron cerrados. Se perdió 2.000 empleos el año pasado, también editoriales y no editoriales, porque la prensa perdió publicidad, perdió audiencia, entonces ya quería responder a esta nueva crisis económica. Y claro, lo mismo ha pasado en España. Ustedes saben esto mejor que yo. Recortes en publicidad, en los medios, pérdida de empleo en numerosos medios españoles. Entonces, en tiempos como ahora de supervivencia, no podemos permitir el lujo de quedar atrapado en este círculo de pivotes interminables hacia la tecnología nueva y brillante. Tenemos que pensar qué es la crisis y qué podemos hacer y cómo podemos utilizar la innovación para ayudarnos a salir de esta crisis. La crisis en el periodismo es mucho más profunda que una crisis económica. Es una crisis de representación. Y para esto recomiendo este libro de mis colegas de UBC, Candice Collison y Marilyn Young. El periódico no ha podido servir ni reflejar las luchas de las diversas audiencias del periodismo. Históricamente, las noticias fueron y apoyaron el orden social de la clase media alta, de media edad y sobre todo de hombres blancos. Y ahora ya estamos conscientes de esos problemas de racismo, de machismo, de discriminación en el periodismo. Y como mis colegas Candice y Merlin dicen, es tiempo para un reconocimiento de los límites del periodismo. Es un momento de pensar en cómo podemos hacer frente a estos desafíos. Tenemos los movimientos sociales recientes de este siglo, Black Lives Matter, Me Too o el movimiento 15M, que han mostrado los límites de los medios de comunicación tradicionales. Estas comunidades marginales se han aprovechado de las redes sociales para conectar y contar sus historias, para compartir sus perspectivas. Al mismo tiempo, el público todavía necesita el periodismo, todavía necesita noticias e información fiables y factual. El año pasado ha demostrado el valor del periodismo. Entonces, para mí, la cuestión es cómo podemos aprovechar de la innovación para responder a esta crisis y para ayudar el periodismo a supervivir las crisis que enfrente ahora. Entonces, para esta última parte, voy a discutir 4 puntos para ayudarnos a sacar el máximo provecho a la innovación. Y para mí todo empieza con el público. Tenemos que saber quién es nuestro público, quién es la audiencia.
con que, claro, nos preguntamos cosas como son jóvenes, son viejos, dónde viven, qué son sus empleos. Entonces, eso es una cosa que sabemos y eh, las redacciones han cambiado su actitud a las audiencias y quieren saber mucho más de la audiencia. También queremos saber qué les interesa, qué son sus preocupaciones. Por ejemplo, la salud. Y la salud no es solo una cosa médica, también la salud es un tema social y cultural. Pero también tenemos que pensar cómo obtienen las noticias. ¿Qué son las plataformas, las redes sociales, los móviles? ¿Qué son las herramientas que utilizan para leer las noticias? Tenemos que saber dónde leen las noticias, saber los sitios donde la gente ahora consume las noticias. Por ejemplo, el Reuters Institute por el estudio de periodismo en la Universidad de Oxford descubrió que un tercio de la gente leen las noticias en su móvil mientras están en el baño. Entonces, hay muchos sitios así que la gente tiene 2, 3 minutos entre van al baño, quizás están esperando por algo, están en la cocina. Estos son sitios para las noticias y tenemos que saber dónde nuestro público lee las noticias. Y el quinto punto aquí es cuándo. ¿Cuándo tienen tiempo para las noticias? Esto también ha cambiado con el periodismo digital, con los móviles, los smartphones y teniendo el Internet donde sea. Entonces, ¿cuándo tienen tiempo para las noticias? Es cuando están viajando al trabajo, cuando están en la playa, quizás cuando están esperando para algo y tienen los 5 minutos, tienen su móvil y dicen, bueno, ahora voy a ver qué está pasando en el mundo. Y saber más del público es muy importante porque lo que tenemos que saber es estas dos preguntas. Necesitamos averiguar qué necesita nuestro público. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos tratando de resolver y para quién? Entonces, la pregunta más importante para el público es, ¿qué es difícil para ellos? ¿Qué es difícil de hacer para ellos? Y para nosotros como periodistas, ¿qué podemos hacer para que esto sea más fácil? Son dos preguntas muy sencillas, pero todo empieza con el público y saber quién es el público, cuáles son sus problemas y cómo podemos nosotros como periodistas ayudarles. Y la respuesta de esta pregunta pueden guiar nuestras decisiones y los proyectos de innovación. El segundo punto es de perder los clichés sobre la innovación, sobre esta asociación habitual entre la tecnología y la innovación, porque la innovación es mucho más que la tecnología. Podemos pensar en qué podemos cambiar en los reportajes, los enfoques de las noticias, los temas, a quién hablamos, las entrevistas, con quién vamos a entrevistar, quién no vamos a entrevistar, cómo la escribes, cómo vamos a escribir las noticias, desde qué perspectiva. Entonces, pensando cómo podemos cambiar e innovar en el periodismo, en los reportajes mismos. Segundo, pensar en la participación del público, en la comunidad de lectores. ¿Cómo podemos mejorar la conexión con los lectores, especialmente con los lectores más leales? ¿Cómo podemos hacer que se sientan más bienvenidos? Que sea algo que el periodismo es algo de ellos también que de nosotros. Tercero, y creo que lo han discutido esta mañana, la innovación en los modelos de negocios. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos encontrar más formas de financiar el periodismo? Y yo digo más formas de que no solo para que la gente pague por el periodismo, pero otros modelos de negocios para sostener el periodismo. Tenemos que pensar en la innovación en la dirección de la empresa. ¿Quién son los jefes de la redacción?
Históricamente, los jefes de la redacción han sido hombres blancos, normalmente de una cierta edad. Entonces, ¿qué podemos cambiar aquí? ¿Qué podemos ser de nuevo en la dirección para ayudarnos a existir en el futuro? Y después la gente que trabaja en la empresa y sus valores. La gente que trabaja en el diario, ellos crean la cultura de la empresa. Ellos representan los valores de la empresa. Entonces, pregúntase, ¿qué podrías hacer? ¿Qué podemos hacer para tener empleados más diversos y inclusivos? Y esto me lleva ya al punto 3, que la importancia de tener una mezcla de personas con diferentes áreas de especialización, experiencias. Entonces, los equipos para la innovación, para los proyectos de innovación, tienen que reunir no solo periodistas, pero también los gerentes de producto, los expertos de informática, de diseño, de negocios, de audiencias, quizá más. Porque en mis investigaciones, lo que he notado es que los equipos que tienen éxito son los equipos más diversos, que tienen muchas perspectivas y los expertos de diferentes partes de la organización. Entonces, los proyectos de innovación para tener éxito tienen que tener una variedad de perspectivas y puntos de vista. Y sobre todo, tener personas que entienden los medios digitales, que son gentes digitales, que lo entienden. Cuando hablamos del periodismo digital, saben lo que eso es. Y mi último punto es pensar en los proyectos de innovación a largo plazo, guiado por la estrategia a largo plazo. Esta es una de las lecciones de los últimos 20 años, que hemos visto el costo de tratar constantemente de mantenerse al día con la tecnología al corto plazo. En lugar, tenemos que tener una evaluación basada en los objetivos estratégicos y las necesidades de nuestro público. Al mismo tiempo, claro, la innovación es un proceso y tenemos que estar preparado de ser adaptable y flexible, pero mantener esta visión estratégica. Entonces los dejo con estos 4 puntos para guiar los proyectos de innovación, para no ser engañado por las tecnologías de vanguardia. Punto 1, conocer la audiencia. Punto 2, pensar en la innovación en las muchas formas que podemos hacer los proyectos de información. Tener equipos diversos, con muchas diferentes experiencias y habilidades. Y el punto 4 es pensar a largo plazo. Tener una estrategia que ya va a responder a la necesidad de la audiencia y utiliza lo que tenemos en la redacción para sobrevivir en el futuro. Muchas gracias por su atención. Si desean ponerse en contacto conmigo, me pueden encontrar en Twitter y también por correo electrónico. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Alfred. Un placer escucharte. Has terminado con cuatro puntos. Yo a la espera de que exista alguna pregunta, de que el público se anime a participar, te haría también 4 preguntas o tocaría 4 puntos. Tocaría cuatro puntos esperando unas respuestas breves. Una respuesta breve de periodista a periodista. De periodista a periodista. La primera ¿es posible pensar a largo plazo, hacer una estrategia a largo plazo en un mundo tan incierto, tan volátil, que cambia a esta velocidad de vértigo, donde aparecen cada año nuevos medios, donde el bestiario va
agigantándose y al mismo tiempo empequeñeciéndose, porque todos los elementos mediáticos caben en un teléfono portátil, en un teléfono móvil. Todos esos medios. Entonces, me parece que es complejo establecer estrategias a largo plazo. Creo que hay una cuestión importante también para relanzar, para hacer que estos proyectos tengan éxito. La primera de ellas es recuperar la confianza en el periodismo y en los periodistas. Recuperar la confianza, es decir, que los periodistas vuelvan a sus orígenes y sirvan al público, sirvan a la verdad, sirvan a la objetividad, verifiquen sus informaciones y contribuyan al bien público y a la libertad y a la democracia. Luego, ¿cómo conseguir que esos medios de calidad, porque sin un medio de calidad es imposible recuperar la confianza, sean rentables? Sean rentables en un mundo donde hay gente que no quiere pagar y donde hay medios que no se pagan, porque escuchar la radio es gratuita de momento. Hay televisiones en abierto. Entonces, competir en un escenario donde hay mucha información gratuita no es fácil. Y ya la última pregunta, más de profesional a profesional, de profesor a profesor, Alfred, ¿cómo enseñamos esto? ¿Cómo cambiamos nuestra manera de enfrentarnos, de contarle estas historias a nuestros alumnos de periodismo? Muchas gracias, José. Sí. La pregunta es muy fácil. Por entretener un poco. No, son una pregunta a punto, ¿no? Y este es el desafío de pensar en largo plazo, porque como vemos para mí el periodismo todo ha cambiado y nada ha cambiado. Con que tenemos las dos mismas cosas, tenemos cosas que cambian y cosas que no cambian. Y entonces lo importante para mí es pensar dónde queremos terminar. Si tenemos este proyecto de innovación y pensamos, bueno, empezamos en el año 2010, ¿dónde queremos quedar en el año 2015, el año 2020, ahora el año 2025? ¿Dónde queremos quedar? ¿Qué va a cambiar a causa de este proyecto de innovación? ¿Cómo lo hacemos? Puede cambiar. Si tienes un proyecto de innovación de 5 años, puedes decir, bueno, en 5 años queremos terminar en este punto. Pero cómo vamos a llegar allí puede cambiar. Y por eso digo que los proyectos de innovación tienes que adaptar a cómo las cosas cambian. Pero también es tener el coraje de mantener una dirección, de no ver algo, hay una tecnología y ay, mira, esta tecnología, toda la gente, los otros periodistas lo están haciendo, nosotros lo tenemos que hacer también. Y yo uso el ejemplo de Twitter. Cuando la BBC, uno de los jefes dijo a todos los periodistas en la BBC, todo el mundo a Twitter. Y yo pienso, bueno, ¿por qué? Twitter es como diciendo a todo el mundo a la radio, todo el mundo a la televisión. Tú no, ¿en qué redacción dices tú a todos los periodistas, ahora todo el mundo a la televisión, todo el mundo son presentadores? Es que no es una cosa lógica. Entonces pensar, ¿quién lo puede hacer y por qué lo tienes que hacer? Voy a hablar de los negocios de los negocios. Entonces, pensamos en los modelos de negocios. Yo creo que ahora lo que está pasando, y esto es algo que estoy investigando, es que todos los periódicos piensan que la solución es el modelo lector. Y tengo otro proyecto que estoy estudiando, los proyectos de innovación que Google está dando dinero, y la mayoría es todo el modelo del lector. Y para mí sí hay potencial, pero no para todo el mundo. Hemos visto que las grandes empresas como los New York Times y The Guardian pueden tener un modelo de lector. Quizás aquí en Canadá tenemos algunos más pequeños que, como son pequeños, pueden también tener un modelo lector. Pero esperar que todo el mundo va a pagar por las noticias, esto también es un engaño. Lo que pasa,
Una de las cosas que les digo a mis estudiantes cuando les estoy tratando de enseñar esto es que, tú sabes, nosotros estamos muy interesados en el periodismo, creemos que es importante, pero para la mayoría de la gente, periodismo es algo que lo ven de vez en cuando. Es importante, pero no tan importante como otras cosas. Entonces ya, si pensamos que para la mayoría de la gente, escuchar la noticia en la radio o en un sitio de web que no tienen que pagar, para ellos esto es bastante. Entonces, este es el problema con el modelo del lector, que es una cosa de la perspectiva de los periodistas. Pensamos, nuestro producto es importante, tiene valor y la gente tiene que pagar para esto. Pero el periodismo, el valor es para la sociedad, es un valor para todos. Es más difícil decir a una persona sola, esto tiene valor para ti. Entonces, ese creo que es el engaño ahí en ese modelo de negocios. Pensando en otras cosas, una de mis investigaciones es cuánto, estoy mirando a cuántos startups ha habido en Canadá en este siglo. Y ahora hemos contado casi 100 en 20 años. La mayoría de ellos todavía en existencia y la mayoría desde el año 2010, creo después de la crisis financiera. Y ellos tienen el modelo del lector, pero también tienen um, subvención del gobierno, subvención de unas fundaciones, también quizás tienen algunos enlaces con comercios y están buscando muchos diferentes tipos de subvención para el periodismo. No creo, o sea, nadie tiene la solución, nadie tiene la respuesta, pero a mí lo que me preocupa es que el modelo del lector pagando para las noticias no es necesariamente la solución. Y si pensamos que esta es la solución, dentro de 2, 3 años vamos a tener esta conversación y vamos a hablar del engaño de este modelo. Y la confianza en el periodismo, para mí, es cómo pensamos en la crisis. Hemos pensado en la crisis económica, no en la crisis de representación. Y hemos visto este reconocimiento que la prensa no ha representado a la comunidad, no ha representado a una comunidad diversa. Y el problema es parte personas como tú y yo, los hombres blancos de una cierta edad, y tenemos cierto punto de vista. Y por eso digo que en la dirección tenemos que pensar en una dirección diversa, inclusiva, trabajadores diversos, inclusivos. Entonces, yo creo que así, esa es una pequeña cosa que podemos hacer para ganar la confianza del público. Muchas gracias, Alfred. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me faltaba decirte cómo explicarlo esto, cómo trasladarlo a nuestros alumnos, porque yo no sé si al resto de mis compañeros de la Sociedad Española de Periodística les pasa o no, pero desde hace unos años, desde que llegan a las aulas universitarias los miembros de la llamada generación Z, empieza a haber o empiezo yo a sentir como una especie de brecha, tú dirías un gap, ¿no? ¿Eh? Entre la manera de aprender nosotros o de contar las historias y la que tienen ellos. Le ha desaparecido, por lo menos lo que yo percibo, el conocimiento lineal, el seguir un tema de manera secuencial. Son personas que no pueden ver una película sin hacer otra función, sin estar tuiteando, sin estar interactuando. Es decir, es una generación twist. Es complejo, de alguna manera trasladar todo esto a unas personas que piensan y actúan de otra manera, pero que evidentemente
van a salir a competir profesionalmente, a trabajar en un escenario complejo donde, como tú decías, hay personas de todas las edades, de todo tipo de etnias, colores, tal, y que no se limita solo a una generación que va desde los 20 a los 25 años. Para mí esta es una pequeña dificultad, ¿no? Contar estas historias y hacerlos partícipe a jóvenes, aparte ya de por la edad que tengo, ¿no? Que se percibe la edad que tengo ya, ¿no? No, no, yo te escucho porque yo he encontrado la misma dificultad con mis estudiantes. Y hace ya unos cuantos años estaba con mis estudiantes y estaba haciendo news writing, cómo escribir las noticias, un noticiero, ¿sabe? La cosa más importante, un poquito de contexto, qué dijo quién, dónde pasó, todas estas cosas, ¿no? Quién, cuál, las cosas básicas del periodismo. Y lo hice, y lo hacemos semana y semana y semana. Y es que no podían escribir un noticiero, no podían escribir las noticias. Y yo es que no sabía, ¿cómo que no puedes saber qué pasó, quién lo hizo, cuándo pasó, cómo pasó, dónde pasó? O sea, estas cosas muy básicas. Y entonces, con los estudiantes, hice un ejercicio. Cuando le dice, bueno, ahora tienes que escribir las noticias, pero para el móvil. Tienes 4 pantallas y tienes que escribir las noticias, la pantalla 1, 2, 3, 4. Le di las noticias, se metieron en grupos y hacer las noticias. Y lo que hicieron es, primera pantalla, ¿qué pasó? Segunda pantalla, ¿quién lo hizo? Cuarta pantalla, ¿dónde pasó? Tercera pantalla, cuarta pantalla, el contexto. Con que podían escribir las noticias, pero para ellos escribirlo con las palabras en el modelo tradicional de la prensa era ya una cosa que no entendían. Muy Pero complejo. cuando les dije a ellos, hazlo para el móvil, hazlo, escribe las noticias para estas 4 pantallas, podían escribir qué pasó, quién lo hizo, dónde pasó, por qué esto es importante. Y para mí eso fue un epiphany, ¿no? Algo que yo pensé, el problema no es los estudiantes, el problema es que tenemos una manera de escribir las noticias muy tradicional. Y para ellos una cosa que no tiene sentido en su mundo. Y entonces, yo creo el desafío para nosotros es pensar cómo podemos enseñarles estas habilidades tradicionales, pero en el mundo suyo de los Sí, medios. No en el medio de nuestros medios, no en ya. nuestro mundo de los medios. Y por ejemplo, yo con mi colega Marilyn Young tengo un curso de innovación y lo más difícil, así, enseñar a los estudiantes que no es un curso que al fin esa es la respuesta a la pregunta del profesor. Es un viaje y un viaje para descubrir cosas, para preguntar cosas, para descubrir el público, para descubrir los problemas del público y qué podemos hacer como periodistas. No es un curso que este es el tema, este es el libro y esta es la respuesta. Y es una de las cosas más difícil de enseñar a los estudiantes, que no es una cosa de la innovación, no es una búsqueda por la respuesta. La innovación es una búsqueda por las preguntas. Coincido plenamente contigo, Alfred. Es que como si diéramos filosofía del periodismo, ¿eh? Hacer las preguntas, Sí. ¿eh? Hacer las preguntas. Bien, muchas gracias. Yo no tengo nada más que decirte, salvo agradecer tu participación. He aprendido mucho de ti ahora y antes buscando información sobre tus publicaciones, sobre tus investigaciones. Solo quería decir a la presidenta, que también es una persona que conoce y que trabaja el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación en periodismo, si quiere cerrar esta conferencia, esta parte del Congreso. Así que, Ada, lo tuvieras o no tuviera preparado, yo te invito y te animo a que hagas la última pregunta.
Sí, bueno, pues yo la verdad que tengo muchas, pero antes sí que, viendo el chat, me gustaría que Alfred dé respuesta a lo que desde Portugal se está comentando, una de las personas que pertenece a la Universidad de Mijo. Dice, me gustaría conocer la opinión de Alfred sobre la evolución del periodismo de datos en España y la perspectiva para los próximos años. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Claudia. No soy experto en el periodismo de datos en España, pero puedo hablar de lo que ha pasado en Canadá y pensando en lo que está pasando en el periodismo en ese tema. Entonces, el periodismo de datos también era como el vídeo, como los blogs. Era una cosa que a un cierto punto todo el mundo pensaba, esta es la manera de ganar la confianza del público. Si usamos los datos, entonces nuestra información es factual. Pero claro, sabemos que los datos lo podemos hacer decir cualquier cosa. Yo hace unos cuantos años hice un ejercicio con mis estudiantes cuando teníamos unos datos y los usamos en una manera y nos dijo que la solución era A. Pero después usamos los datos en otra manera y nos dijo la solución es B. Aunque los datos solamente no es una solución. Lo que ha pasado, especialmente en Norteamérica, es tener equipos con que en vez de tener un periodista solo que trabaja con los datos, tener periodistas que tienen las habilidades en trabajar con los datos como parte de un equipo. Y entonces eso es donde aprendí que la innovación trabaja mejor cuando tenemos un equipo con diversas habilidades. Y lo que yo he visto aquí en América, en Canadá y en los Estados Unidos, es que la prensa que ha tenido éxito ha tenido equipos con periodistas de datos, pero también de periodistas más tradicionales, también de diseño, de informática. Aunque un equipo diverso con muchas habilidades. Disculpa, Dak, que no había visto Sí. el chat. Estaba siguiendo el de preguntas, la ventana de preguntas y respuestas y no veía nada. Por eso hay otra pregunta más antes de que tú hagas la última. Decía, buenas tardes, Alfred, enhorabuena por tu... Me gustaría preguntarte qué conocimientos deben tener los periodistas hoy en día previamente a la incorporación al mercado laboral. Bueno, es una pregunta muy grande y es una pregunta que cada año nosotros en nuestra escuela de periodismo nos preguntamos todo el tiempo. ¿Qué necesitan? ¿Qué conocimientos necesitan nuestros estudiantes? Y creo que aquí podemos hablar específicamente de las habilidades, pero para mí sobre todo es la mentalidad. Tener un pensamiento digital, entender el mundo digital, y tener pensar de una manera que estamos la mente abierta. Entonces ya podemos pensar, bueno, si uno de mis estudiantes dije, bueno, quiero hacer esta historia, pero la quiere hacer con los emojis, que me dijo un estudiante. Tradicionalmente yo digo, periodismo de emojis, ¿qué está hablando? Eso, emojis, cosas de niños. Pero no, le dije al estudiante, bueno, tú quieres hacerlo, vamos a tratarlo, vamos a ver qué haces con periodismo en emojis, para ver, con que es como un proyecto de innovación en la clase. Entonces, para mí, lo importante es trabajar con los estudiantes porque ellos saben mucho, tienen mucho potencial. La dificultad es trasladar este potencial en un modo periodístico, ¿no? Es ayudarlo a pensar como periodistas. Pero para mí lo importante es nosotros como los profesores tenemos que aprender a estar mucho más abierto a estas ideas. Yo tenía otro estudiante que en su proyecto de innovación tuvo una idea que no era periodística, pero yo pensé, bueno, The New York Times, ellos tienen un app de recetas
con que ella tenía un proyecto de innovación de recetas. Normalmente yo hubiera pensado, esto no, no, no es un proyecto periodística, no lo vamos a hacer, pero pensé, el New York Times tiene el app de recetas. Y si el New York Times puede tener recetas, mi estudiante puede ser un proyecto de innovación de recetas. Bien, Ada, si te apetece, cierra tú Sí, la sesión con el profesor Hermida. pues muchas gracias, profesor Albert Marcos. La verdad que ha sido muy, muy interesante y gratificante. La verdad, yo me identifico mucho con lo que ha dicho Alfred Hermida, además que comparto perfectamente lo que ha comentado. Creo que es importante trasladar a los estudiantes que hay que innovar, que se puede, y hay que darle pues ciertas claves, ciertas herramientas, ciertos TIC, ¿no? Que yo creo que es fundamental para que ellos pues puedan trabajar. Nosotros igual desde la Universidad de Sevilla trabajamos en temas de innovación, de nuevos modelos o proyectos digitales que van desarrollando los estudiantes durante un cuatrimestre. Entonces, en este sentido, creo, y estoy convencida de que a los alumnos hay que despertarles ese gusanillo, ¿no? No todos van a innovar, pero sí que podemos ir más allá y bueno, pues establecer ciertas fronteras comunicativas, teniendo en cuenta, claro, las nuevas tendencias y que, bueno, pues yo creo que la clave es ese binomio, ¿no? Innovar y crear, pero con trabajo difícilmente, sin trabajar, mejor dicho, ¿no? Sin trabajar como debe ser, difícilmente lo podremos conseguir. Pues dicho esto, de verdad os agradezco tanto al profesor Álvarez Marcos como al profesor Alfred Hermida por pues participar en esta sesión que viendo la hora avanzada es muy interesante, pero vamos a tener que dar por concluida. Un placer participar, querida presidenta. Un placer, Alfred. Y Igualmente. todos los participantes que nos seguimos viendo virtualmente y que espero poder dar abrazo a todos los compañeros y amigos en Valencia ya de manera presencial el próximo año. Muchas Así gracias. es. Muchas gracias a los dos.